tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos, que el Señor les bendiga grandemente. Este es el día que ha hecho el Señor, y por cuanto lo ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Él es nuestra fuerza y nuestra alabanza. Así dice el corito, ¿verdad? Y nosotros también debemos decir lo mismo en nuestros corazones. Alegrémonos en este nuevo día, gocémonos en este nuevo día y seamos partícipes de una palabra del Señor que nos quiere animar a tomar hoy, en un día especial, tomar Santa Cena. Gracias damos al Señor y acompáñeme a orar antes de comenzar con la palabra del Señor. Padre, Dios del cielo, bendito sea tu nombre, Dios. Nos reunimos con mis hermanos y hermanas, Señor, para adorarte y bendecirte y glorificar tu santo nombre. Gracias, Dios, por este día en que podemos compartir Santa Cena. Gracias, Dios, por este día en que podemos, Señor, disfrutar de tu palabra y que tu palabra nos guíe y nos alimente, Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en un día hermoso, un día especial en el que podemos compartir la palabra del Señor y también la Santa Cena. Pero Santa Cena tiene algo muy especial, hermano. Algo tan especial que muchas veces ni tú ni yo nos damos cuenta. Muchas veces pasamos por alto. Hay revelaciones dentro de Santa Cena, hay misterios en Santa Cena. Y me gustaría que me acompañaras a ver algunos de estos misterios que nos revela, ¿cierto?, la palabra a través de lo que significa tomar la Santa Cena. Acompáñame a Juan 6:54 y la palabra dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Qué tremenda palabra, qué tremenda porción de la Escritura en la que estamos leyendo hoy, hermanos y hermanas. Aquí rápidamente vemos tres misterios, hermanos. Tres misterios de tomar Santa Cena. No es llegar solamente y sentarnos a tomar Santa Cena, sino que hay cosas que pasan que son misterios que se revelan, hermanos. En primer lugar, el versículo 54 nos dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Lo primero que nos dice, hay un misterio. El que participa de la mesa del Señor tiene vida eterna. Y yo creo que tanto usted, mi hermano, mi hermana, como yo, queremos tener esa vida eterna y recordar siempre que tenemos vida eterna gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias a que Él derramó su sangre por ti y por mí allá en el Calvario. Entonces, tenemos vida eterna, el primer misterio, hermano, porque la gente que está sin Cristo, no tiene vida. Está muerta en sus delitos y pecados. Por lo tanto, Dios aquí nos está diciendo que cuando uno participa de la Santa Cena, tiene vida eterna. Gloria a Dios, el primer misterio, hermano, agarras tú vida eterna por participar en Santa Cena, hermano. Hay misterios en Santa Cena. Fíjate que el segundo misterio que podemos ver en esta porción bíblica es que dice que nos va a resucitar en el día postrero, hermano. Esa es una tremenda bendición, es una tremenda promesa, es una tremenda declaración de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros, porque nos dice que nos va a resucitar en el día del arrebatamiento. Claro, los que mueran en Cristo resucitarán primero, pero tú y yo, que hemos quedado vivos, seremos transformados y juntos subiremos a la presencia del Señor. Entonces, hermano, estamos hablando que hay una segunda promesa, hay un segundo misterio tremendo en compartir Santa Cena, que dice que vamos a resucitar y algunos seremos transformados en el día postrero, hermanos. Gloria sea al Señor.
Esto nos está hablando de arrebatamiento de la iglesia. Y el arrebatamiento es importantísimo para nosotros, para la vida tuya, para mi vida. Es importantísimo porque nosotros amamos su venida. Hay un tercer misterio que dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Eso es importantísimo, hermano. Y además dice, y yo en él. Hermano, qué tremendo, porque una de las cosas importantes que nos dice la Escritura es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por lo tanto, permanecer en Cristo es primordial, hermano. Y aquí nos dice la Escritura y nos revela este misterio, que tomando Santa Cena, comiendo el pan, tomando el vino de Santa Cena, permanecemos en Él. Gloria a Dios, es una de las maneras de permanecer en Cristo. Y eso, hermano, nos asegura arrebatamiento. Así que permanecer en Cristo. Y además, una bendición tremendamente grande y mayor, diría, que Él permanece en nosotros. Gloria a Dios. Y así nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces ya hemos visto 3 misterios en esta pequeña porción de la Escritura. Nos da participar en Santa Cena, nos da vida eterna. Nos dice que nos resucitarán y seremos transformados en el día postrero, en el día del arrebatamiento. Y nos dice que permaneceremos en Él. Permaneceremos en Cristo. Y Él en nosotros. Gloria a Dios, hermano. Pero si leemos un poquitito en ese mismo capítulo, vemos un poco más, nos vamos a dar cuenta que más adelante mucha gente, muchos, chocaron con esta palabra, porque el Señor sigue hablando de la Santa Cena, sigue hablando que Él es el verdadero pan que descendió del cielo. Él es la carne y la sangre que nos va a dar libertad y que nos va a dar vida eterna, que nos va a resucitar en el día posterior. Entonces, todas esas palabras, hermanos, chocaron muchos fariseos, saduceos, chocaron con esas palabras, hermanos, como una pared. Pero no solo ellos, también chocaron en aquel tiempo discípulos de Cristo. Y en el verso 57 dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. Qué difícil declaración, hermano. Por eso la gente chocaba con esta declaración. Y dice en el 58, en el verso 58 dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos, son palabras que hicieron que la multitud chocara con estas palabras, hermano. Que los discípulos chocaran con estas palabras. Y fíjense que un poco más adelante en la lectura, nos dice en el verso 60 que al oírlas, estas palabras al oírlas, dice que muchos de sus discípulos dijeron, dura es tu palabra, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, y en el verso 66 nos dice, y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Hermano, hermana, muchos chocaron en ese tiempo con lo que es la Santa Cena. No lo entendieron, no pudieron comprender lo que significaba el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. No lo pudieron comprender. Y aún así muchos discípulos se volvieron atrás, no siguieron con Él. Hermanos, que hoy día, en este día, ni tú ni yo podamos volver atrás. Ni tú ni yo podamos decir, dura es tu palabra, Señor, sino que al contrario, podamos entender claramente que es la Santa Cena, que la Santa Cena nos trae vida eterna, que la Santa Cena nos trae que seremos resucitados o transformados en el tiempo postrero, y que la Santa Cena además nos trae que permaneceremos en Cristo. Pero además muchas cosas más nos trae Santa Cena, y eso es lo que queremos hoy día investigar, analizar en la Escritura. Fíjense, hermano, que Santa Cena ya se ve en el Antiguo Testamento, hermano. Y acompáñenme a ver la Escritura en Génesis 14, leamos el 18, dice, entonces Melquisedec
rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Hermanos, aquí aparece un personaje en la historia que dicen que era, y dice la escritura que era el rey de Salem. Entonces dice que él salió al encuentro de Abraham, y Abraham venía de derrotar a los reyes de Sodoma y Gomorra y otros pueblos más. Y lo primero que hace Melquisedec es sacar pan y vino, símbolos de la Santa Cena, hermano. ¿Quién le enseñó a Melquisedec lo que es Santa Cena? Pero él saca pan y vino y le entrega y le hace comer y beber a Abraham y le da una bendición y lo bendice, hermano. Son dos cosas importantes. Le hace tomar Santa Cena y lo bendice. Entonces, hermano, cada vez que yo participemos de Santa Cena, el Señor está derramando bendiciones sobre cada uno de nosotros. Bendiciones sobre ti, bendiciones sobre mí. Entonces tomar Santa Cena no es cualquier cosa. En tomar Santa Cena hay un misterio, hermano. Se derraman bendiciones cuando tomamos Santa Cena. Así como Melquisedec bendijo a Abraham, el Dios del cielo, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos están bendiciendo directamente a ti y a mí cuando tomamos y participamos de la Santa Cena. Se derraman bendiciones sobre nuestras vidas, hermano. Qué importante eso. Qué importante. Pero la pregunta que podemos hacernos, ¿quién era Melquisedec? Y para saber también lo que es Santa Cena. En Hebreos 7 nos entrega información, hermano. En Hebreos 7:3, acompáñenme a leerlo. Dice, el sacerdocio de Melquisedec. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni tiene fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí, en ese tiempo, con Abraham, recibió sus diezmos uno de quien se da testimonio de que vive. Aleluya. Entonces, hermano, aquí la Escritura nos está dando alguna pista muy clara de que aquí se trataba, que Melquisedec se trataba de una cristofanía, de una aparición de Cristo ante Abraham. Entonces, porque nadie puede tener esta característica que nos dice Hebreo, si no es el Señor Jesucristo. Dice, no tiene genealogía, no tiene principio de día, ni tampoco tiene fin. Entonces, hermano, esas características son solamente del Hijo de Dios. Y dice que permanece sacerdote para siempre. Entonces no tiene fin. Hermano, aquí definitivamente estamos viendo que en el Antiguo Testamento hubo una cristofanía en donde el mismo Señor se aparece a Abraham. Y es por eso que hay Santa Cena y que hay bendición sobre Abraham. Y el Señor lo bendice, hermano. Qué tremendo. Así también, hermano. Así también cuando participamos de Santa Cena, tú y yo somos bendecidos. Tú y yo somos bendecidos por el Padre Celestial, el Señor el Jesucristo, que es el Señor, que es sacerdote por siempre. Porque dice la Escritura que el Señor Jesucristo fue constituido sacerdote para siempre, por la orden, y en la orden de Melquisedec. Así que, hermano, demos gloria a Dios porque debemos ir entendiendo el misterio de participar de la Santa Cena. Fíjense que en el Antiguo Testamento también el pueblo de Israel participó de la Santa Cena. ¿Cuándo fue eso? En Éxodo 12:13 nos dice lo siguiente: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, y cuando llega la tierra de Egipto. Entonces, hermano, aquí el pueblo de Israel estaba celebrando la Pascua que significa el pasar de una casa que está marcada con la sangre del Cordero.
pasar de esa casa para que no haya mortandad en esa casa. Entonces el paso es saltarse una casa. Eso es Pascua. Entonces es una de las fiestas instituidas para el pueblo judío, la Pascua, que le llaman Pesaj, el Pesaj. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel desde Egipto, ¿cierto? Ellos antes de salir tuvieron, por orden de Dios, tuvieron que sacrificar un cordero perfecto y comerlo. Y su sangre ponerla en los dinteles y en los postes de la casa. Entonces así dice Dios, la sangre será por señal, yo la veré y saltaré las casas que estén marcadas y no habrá ninguna mortandad en ellas. Entonces, hermanos, lo que estaban haciendo los judíos, los israelitas, era, en la Pascua lo que hacen es recordar cómo Dios los libró, cómo los liberó de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de Faraón. Y los liberó con mano poderosa, hermano. Pero fíjense que en esa noche ellos celebraron Santa Cena también, hermano. Con la carne del cordero y con el vino, obviamente. Y la sangre del cordero puesta en los dinteles. Qué tremendo mensaje esto, hermano. Y después de tomar Santa Cena ellos fueron libres. Entonces, hermano, hoy día tú te puedes dar cuenta que el misterio de la Santa Cena se cumple en cada uno de nosotros. No es tan simple llegar y sentarse a la mesa. Hermano, estamos hablando de que el Cordero de Dios, el que quita el pecado de todo el mundo, el Señor Jesucristo, fue el Cordero que fue sacrificado en la cruz. ¿Para qué? Para tu libertad. Para tu liberación de la esclavitud del enemigo, para tu liberación del pecado y para que tú tuvieras vida eterna. Miren lo importante de Santa Cena. Y esa sangre, que es el vino, la sangre de Jesucristo, fue derramada en la cruz para limpiarte de todo pecado. Gloria sea al Señor. Entonces la Santa Cena trae cosas mayores, hermano. Es un misterio que estamos develando. Fíjate que Santa Cena, ahora en el nuevo pacto, ¿cuándo empieza la Santa Cena? Si estaban celebrando Pascua, veámoslo. Acompáñame a leer Lucas 22:14. Y dice así, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque yo os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, el que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Y de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Hermano, en esta porción bíblica podemos darnos cuenta de muchas cosas. En primer lugar, que debemos desear. El Señor deseaba pasar esta Pascua con ellos, esa Pascua con sus discípulos. Deseaba pasarla, ¿por qué? Porque ya venía el momento de la cruz y tenía que cumplir una de las fiestas. Él cumplió varias fiestas, 4 fiestas judías, pero dentro de estas fiestas judías cumplió el Pesaj, que es la Pascua. Y decía, ¿cuánto deseaba pasar esta Pascua con vosotros? Y hoy ya la estaba tomando, en ese momento la estaba tomando con ellos. Entonces, en ese instante, hermano, aleluya, dice que nosotros también debemos desear tomar Santa Cena con el Señor. Debe ser un deseo, un anhelo en nuestro corazón, el poder sentarnos a la mesa con el Señor y recordar que Él se entregó en la cruz por ti y por mí para hacernos salvos, hermano. Así como anhelamos la venida del Señor, su pronta venida, así también es necesario anhelar estar sentado a la mesa del Señor.
Debemos anhelar recordar su sacrificio. Y porque ese sacrificio que lo recordamos con Santa Cena nos mantiene firmes en la fe. Nos hace mantenernos firmes porque recordar, siempre recordar, es necesario para el ser humano. Para que no olvide, porque el ser humano es dado a olvidar muy rápidamente, hermanos. Otra cosa que podemos ver en este verso, nos dice que estaba celebrando la Pascua, pero los discípulos en realidad estaban comenzando a celebrar Santa Cena. Ahí hay una comparación importante que debemos hacer. Decíamos recién que la Pascua es una fiesta judía y es una fiesta, ¿cierto?, que es la liberación de Israel desde Egipto y que el Señor lo hizo con mano poderosa y que el Señor Jesucristo también cumplió dentro de todo su ministerio. Desde ese momento, hermano, desde ese momento en que empiezan a celebrar esa Pascua, en ese momento se nos insertó un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es en su sangre. Desde ahí nace la Santa Cena. Y ahora nos recuerda, nosotros recordamos que el Señor, ahí en la cruz, derramando su sangre y entregando su cuerpo para que lo partan por nosotros, ahí podemos recordar todos los días y todas las veces que tomamos Santa Cena que el Señor nos liberó de la esclavitud, no de Egipto, de la esclavitud del enemigo, de la esclavitud de las garras del pecado, hermano. Nos liberó el Señor, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso significa tomar Santa Cena, hermano. Jesús, otra cosa que podemos decir, que Jesucristo nos dijo que no tomará, no volverá a tomar Santa Cena de este vino y compartir ese pan con nosotros hasta que sea en el reino de los cielos. Entonces nos damos cuenta que hoy día estamos tomando Santa Cena nosotros y recordando en memoria del sacrificio de Cristo, pero llegará un momento en que tomaremos una Santa Cena, una cena con el mismo Señor Jesucristo allá en el reino de los cielos, hermano. Aleluya. ¿Y eso será cuándo? ¿Cuándo será, pastor? Cuando seamos arrebatados. Aleluya. Juntamente todos ahí en las nubes para esperar al Señor y encontrarnos con Él en el aire. Hermano, y Él nos llevará a las bodas del Cordero y gozaremos de la cena de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Ahí estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Ahí lo tomaremos con el Señor ya directamente. Hoy día estamos tomando Santa Cena en memoria y recordando lo que Él hizo por ti y por mí. Y se inició un nuevo pacto en su sangre, hermano. Ahora, ¿qué es la Santa Cena? Sigamos hablando de los misterios de Santa Cena. Así como existe el tribunal de Cristo, en donde cuando todos seamos arrebatados, tú y yo seamos arrebatados, tengamos que ir al tribunal de Cristo y ahí sean pesadas nuestras obras, el tribunal, así como existe el tribunal de Cristo, y así como existe el tribunal del Padre, que es el trono blanco, al final del milenio, así también existe un tribunal del Espíritu Santo. Y en ese tribunal del Espíritu Santo es la Santa Cena, que todas las veces que tomemos es en el momento en que estamos en el tribunal del Espíritu Santo, porque ahí es donde nosotros tenemos que examinarnos, hermano. Hay un misterio en esto, hermano. Mira lo que nos dice Corintios, dice 1 Corintios 11, 31, dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, hermano, es importantísimo que en Santa Cena nos examinemos uno mismo, se examine cómo estamos. Porque de esa manera no seremos juzgados en este tribunal, en el tribunal del Espíritu Santo, sino que es importante que aquí nos examinemos. Y así es necesario hacerlo, hermano. Se trata de un tribunal que no es para condenación. No, hermano, la Santa Cena no tiene ese propósito de condenación, sino que tiene el propósito, no tiene un propósito de ponerte una culpa a ti y de inculparte a ti. No, de ninguna manera.
Santa Cena, el propósito de Santa Cena es que tú te examines y tú encuentres en qué estás mal y puedas revertirlo y dirigir toda tu atención a la maravillosa obra de Cristo. Que toda nuestra atención en Santa Cena sea la obra de Cristo. O, lógicamente, examinándonos nosotros internamente para ver cómo estamos. Y necesitamos ser examinados nosotros mismos. Examinar nuestra conducta, hermano. Examinar si estamos tomando o no Santa Cena en forma digna. Examinándonos para que el Espíritu Santo nos guíe. Que Él sea guiándonos en nuestro examen interior. Porque Él es el que nos convence de pecados, hermano. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, hermano, es necesario que todos nosotros, antes de tomar Santa Cena, nos examinemos. Examinémonos porque estamos ante el tribunal del Espíritu Santo, que es el que nos quiere llevar a tomar Santa Cena en forma correcta, hermano, y en forma digna. Eso es lo que busca este tribunal. Ahora, ¿cómo se debe tomar Santa Cena? ¿Cómo debemos comer Santa Cena? Veámoslo. Ahí también hay misterio, hermano. 1 Corintios 11:28 nos dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, hermano, qué tremendo lo que nos está diciendo aquí, el misterio de Santa Cena. Que en primer lugar, como esto es un tribunal, y hay un juicio que es el del Espíritu Santo, pero como les decía, el propósito no es condenarnos, el propósito es llevarnos a ver la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿qué debemos hacer? Probarnos, comer dignamente y beber dignamente la Santa Cena y discerniendo el cuerpo del Señor. Entonces, hermanos, veamos qué es lo que es probarse. ¿Por qué habla de probarse? El verbo que utiliza ahí la palabra, el verbo griego es dokimasia, que significa hacer un análisis personal, un análisis personal de cada uno. Entonces lo que manda Pablo en esta porción bíblica es que cada uno se analice personalmente si su conducta es inapropiada o no. ¿Es inapropiada tu conducta para tomar Santa Cena o no? Eso es lo que debemos analizarnos. Eso es lo que quiso expresar, ¿cierto?, el apóstol Pablo al decir, probaos uno mismo. Entonces hay que analizarse, hay que detenerse uno mismo, tenemos que detenernos a pensar, ¿cómo vamos a tomar Santa Cena? ¿Es una forma apropiada para la bendición de tomar Santa Cena? Debemos preguntarnos y analizarnos eso. ¿O estamos tomando Santa Cena en forma inapropiada, acarreando juicio? Entonces es necesario que nos probemos, que nos analicemos en forma personal, hermano. Ahora, dice también que debemos tomar la Santa Cena en forma digna, no indignamente. Entonces, ¿qué significa tomarla en forma digna? Es tomarla en forma merecida, que seamos merecedores para tomar la Santa Cena. Ahora, ¿esto significa que tú eres digno por tu propia fuerza, por tus propios medios? Jamás. Jamás tú ni yo somos dignos por nuestros propios medios, sino que el Señor, el que nos hace dignos. Por eso el Señor dice, velad y orad, para que seáis dignos, y pedir en oración ser dignos de escapar de todas estas cosas que vienen a esta tierra. Entonces, hermanos, tenemos que pedirle al Señor ser dignos de escapar y ser dignos de tomar Santa Cena. Debemos reconocer, en esto de ser dignos, debemos reconocer nuestros pecados, nuestras falencias, nuestros errores. Debemos reconocerlo, porque hay un misterio en Santa Cena, que hay un tribunal del Espíritu Santo ahí. Entonces debemos reconocer nuestros pecados y arrepentirnos y pedir perdón. Tenemos un abogado para el Padre que en Jesucristo.
Así que podemos pedir perdón, pero debemos reconocer nuestros pecados cuando estamos ante Santa Cena. Reconocer también la obra de Jesucristo en la cruz, porque no se trata de venir a comer y a beber, no se trata de juntarnos para comer y beber solamente, se trata de reconocer la obra redentora de Cristo en la cruz. Oh, aleluya, bendito sea el Señor. Y también dice que debemos discernir el cuerpo de Cristo. Entonces ahí está la tercera parte. ¿Qué es discernir? Discernir es la habilidad, hermano, de distinguir entre la verdad y el error. Es la habilidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Es la habilidad de reconocer y diferenciar lo que conviene y lo que no conviene. Hermanos, si esto lo llevamos al ámbito espiritual, como también la Biblia así lo presenta, es la habilidad de reconocer y diferenciar si el espíritu que está hablando es de Dios o no es de Dios. Entonces, hermanos, es importantísimo discernir. En este caso nos está diciendo, disciernan el cuerpo de Cristo, disciernan que este pan que nos estamos sirviendo es en memoria del cuerpo de Cristo que fue entregado en la cruz por ti, por mí, que fue molido en la cruz por ti, por mí, para que tuviésemos salvación, hermano. Hermana, para que tuviésemos salvación. Es discernir que este vino representa, ¿cierto?, la sangre de Cristo ahí derramada en la cruz por ti y por mí, hermano. Entonces no es tan simple venir a Santa Cena. Tenemos que saber que hay un misterio en Santa Cena. Tenemos que saber discernir al venir a Santa Cena. Debemos discernir, debemos analizarnos internamente. Hermanos, si es que venimos a Santa Cena con problemas con algún hermano, dice que la falta de acuerdo entre dos hermanos causa problemas en el cuerpo, hermano. Y el cuerpo de Cristo eres tú y yo. Si tenemos problemas con algún hermano, pidamos perdón antes de tomar Santa Cena. Y si yo le he causado problemas a algún hermano, pidamos perdón antes de tomar Santa Cena. Es necesario, hermano, porque se trata del sacrificio del Señor en la cruz por tu libertad y por mi libertad, hermano. Entonces es necesario que pidamos perdón. Es necesario que nos alineemos a los deseos del Señor, que los deseos del Señor son claros. Mira lo que nos dice Juan 15:12. Nos dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Entonces, hermano, es simple, debemos amarnos los unos a los otros. Pero si algún hermano me ha causado problemas, si yo le he causado algún problema a un hermano, hemos tenido disensión, desacuerdo, pidamos perdón al Señor. Y si está el hermano cerca, poder pedirle perdón. Si no está cerca, pedir perdón al Señor por haberle causado problemas al hermano. Y también perdonar al hermano por habernos causado problemas a nosotros. Hermano, es necesario entender el misterio de Santa Cena. Venir aquí son muchas cosas que se cumplen y que comienzan a trabajar en la vida de cada uno de nosotros, hermanos, cuando tomamos Santa Cena. Fíjate que Santa Cena es un acto solemne, no es un rito. No, muchos de nosotros venimos, ¿cierto?, de una religión. Esa religión tiene ritos, hermano, ritos, y hace todas esas cosas, y a veces venimos no entendiendo que es un acto solemne en el cual estamos haciendo memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, el venir a Santa Cena es un privilegio. Hay un misterio ahí, es un privilegio, hermano, que tú y yo podemos vivir. Y podemos venir, tomar del pan y tomar del vino. Hermano, es un privilegio, hermana. Y es en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que hacer esto es hasta el momento de su venida, hasta el momento del arrebatamiento de la iglesia, hermano. Así que esto lo debemos hacer cuantas veces lo hagáis, dice la Biblia. Cuantas veces lo hagáis. Y todas las veces que lo hagamos, hagámoslo en memoria, sabiendo claramente discernir el cuerpo de Cristo, sabiendo claramente que debemos tomar dignamente la Santa Cena,
sabiendo claramente que debemos analizarnos internamente, que es el sacrificio de Cristo en la cruz el que estamos recordando, y lo recordamos hasta su venida. Fíjate algo importante. Santa Cena tiene tal poder y tal misterio, hermano y hermana, que puede sanar enfermedades. ¿Sí? Te puede sanar a ti. En la condición en que estés, te puede sanar. Puede libertarte del pecado, de la esclavitud, de las tentaciones que han venido a tu vida. Puede sanar tu economía, puede sanar tu familia, tu relación familiar, puede sanarte tu vida espiritual. Para el Señor no hay nada imposible. El pan, representación del cuerpo, fue molido en la cruz por ti y por mí. La sangre, el vino en representación de la sangre, fue derramada por ti y por mí para liberarnos y para sanarnos. Por su llaga fuimos curados, fuimos sanados. Gloria sea tu nombre, Señor Jesucristo. Y fíjate otro misterio que hay en Santa Cena. Otro misterio tremendo, hermano. 1 Corintios 10:16 nos dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí hay un misterio, hermano. La Santa Cena nos une en un cuerpo, nos une al cuerpo de Cristo, nos une también como un solo cuerpo a ti y a mí. Por eso es necesario no estar en disensión, no estar en pelea con algún hermano o hermana, y ponerse en acuerdo, pedirse perdón, porque somos un cuerpo. Y dice que el Señor es un solo pan. Y como todos nosotros participamos de un solo pan, somos unidos en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, es necesario entender que al participar de Santa Cena, tú te unes al cuerpo de Cristo. Hay que discernirlo. Te unes al cuerpo de Cristo siendo uno, como el Señor quería que fuéramos uno. Siendo uno, nos une. Dice que debemos participar en Santa Cena. Pues si no participamos de Santa Cena, no nos estamos uniendo al cuerpo de Cristo. Fíjate la importancia y el misterio que hay en participar en Santa Cena, hermano. Hermano, para finalizar, te quiero revelar otro misterio tremendo de Santa Cena. Que Santa Cena está ligada completamente al arrebatamiento de la iglesia, hermano. Es el arrebatamiento que tú y yo estamos esperando, la venida del Señor que tú y yo estamos esperando. 1 Corintios 11, leamos el verso 26, nos dice lo siguiente: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria sea tu nombre, Señor. Ahí nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia, hermano. Nos está hablando de ese momento sublime en que Él vendrá y nos tomará a sí mismo. Pero para ello debemos estar, aleluya, comiendo del pan y tomando del vino, porque dice que de esa manera nosotros estamos anunciando la venida del Señor. Estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermano, tomar Santa Cena nos acerca más y más a su presencia, hermano. Gloria sea su nombre. El tomar Santa Cena nos revela su venida, nos restaura completamente espiritualmente para el día de su venida. Aleluya. Tomar Santa Cena nos da vida eterna, hermano. Tomar Santa Cena,
aleluya, permite que escudriñemos nuestros corazones para que estemos a cuenta cuando Él venga por su iglesia. Hermano, tomar Santa Cena nos libra del juicio. Nos libra del juicio si la tomamos dignamente. Oh, aleluya, gloria sea tu nombre, Señor. Tomar Santa Cena nos hace partícipe del arrebatamiento de la iglesia. Y aleluya, alentaos con estas palabras. Cristo viene, Maranata, aleluya. Sí, Señor, tomar Santa Cena es un misterio que hoy hemos revelado algunas cosas de ese misterio. Hermano, hermana, tomemos Santa Cena sabiendo lo que estamos haciendo, dignamente, discerniendo el cuerpo de Cristo, analizándonos internamente. Gloria sea el nombre del Señor. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, he entregado tu palabra, Señor, en este momento sublime de tomar Santa Cena. Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, pido que mis hermanos y mis hermanas puedan entender este momento tan sublime y podamos tomar Santa Cena dignamente. Gracias, Padre, Señor, por esta palabra, que nos ayudes tú iluminando todo nuestro caminar siempre. Aleluya, gracias al consejo de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y también, Señor, aprovechamos en este momento de orar, en este momento en que vamos a tomar Santa Cena. Aleluya, queremos orar, Señor, y queremos tomar un minuto, mis hermanos, mis hermanas y yo, nos tomamos un minuto ahora para poder, Señor, analizarnos internamente, para poder pedir perdón si es que estamos en disensión con alguien, si le hemos causado un mal a alguien. Pedimos perdón, Señor. Pedimos, Señor, también que perdones a aquel que nos ha causado algún daño. Padre, porque queremos discernir claramente el cuerpo de Cristo. Queremos, Señor, tomar esta Santa Cena en forma digna, Señor, como a hijos de Dios. Gracias, Señor. Pedimos perdón por nuestros pecados. Perdona nuestros pecados, Señor. Porque en este análisis, en este examen que nos hacemos internamente, si encontramos que no estamos dignos, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados para que tú nos hagas dignos. Aleluya, merecedores de poder participar de la Santa Cena. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Tome el pan, hermano, tome el pan. Y habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Discerniendo esto, que es el cuerpo de Cristo, y lo hacemos en memoria del Señor, recordando su sacrificio en la cruz. Queremos participar del pan. Participemos, hermanos y hermanas. Gracias, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Recordamos, Señor, tu muerte, el cuerpo molido ahí en la cruz, Señor, por nuestra salvación. La recordamos, Señor. Gracias, Padre. Asimismo, tomó también la copa. Tome su copa, hermano, hermana. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Este es el nuevo pacto. Esta es la Santa Cena, hermano. Es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.
estamos haciéndolo en memoria tuya, Señor. En memoria tuya, en memoria de la sangre derramada ahí en la cruz por nuestra libertad, por nuestra sanidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tomemos el vino, hermanos. Aleluya, bendito sea tu nombre, Dios. Bendito y santo sea tu nombre, Dios Padre. Oh, te glorificamos, Dios. Te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios del cielo. Y lo hacemos esto en memoria de ti. Hasta tu venida. Gracias, Señor. Porque el Señor viene. Aleluya. Gracias, Padre Celestial. Y en este momento, Señor, luego de haber cenado y haber tomado Santa Cena, quiero bendecir a tu pueblo, a tus hijos, a tus hijas, Señor, como tú nos mandaste a bendecirlo. Levanta tu mano, hermano, hermana, y recibe esta bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Paz a ti, paz a tu familia, paz a todo lo que te rodea, no como el mundo la da, sino como el Señor la da. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ha sido un momento hermoso, hermanos, un momento de Santa Cena, un momento de compartir el pan y el vino. Y le damos gracias al Señor, porque Cristo viene. Maranatha.